En esta sección vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales cuando son separables. Este tipo de ecuaciones va a ser el tipo de sistemas más común y más importante que vamos a ver en el curso. Vamos a considerar entonces la ecuación diferencial en la forma diferencial. La tenemos de esta forma, recuerden que los diferenciales están separados. La otra forma de escribir las ecuaciones diferenciales, recuerden que era la forma estándar. Aquí la estamos escribiendo de forma diferencial. Bueno, si esta parte de aquí la podemos escribir como una función exclusiva de x y la otra parte la podemos escribir como una función exclusiva de y, la ecuación diferencial entonces es separable. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener dependencias. Aquí esto solamente va a depender del parámetro x con el diferencial en x, y esta parte de acá solamente va a tener dependencias en y con el diferencial en y. Entonces cuando nosotros tenemos esta propiedad, estamos hablando de una ecuación diferencial separable. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí el ejemplo nos pide determinar si la ecuación diferencial es separable. Entonces tenemos este primer ejemplo donde ya está escrito en forma diferencial. Tenemos aquí el diferencial en x y el diferencial en y. Como podemos ver, la parte que está pegada al diferencial en x es una función exclusiva de x, y la parte que está en el diferencial de y es una función exclusiva de y. No tenemos combinaciones. Entonces, como aquí tenemos que esto es una función exclusiva de x y esto es una función exclusiva de y, entonces podemos decir que la ecuación diferencial es separable, incluso ya está separada. Más adelante vamos a ver técnicas para resolverla. Entonces en este caso es afirmativo y podemos decir que la ecuación es separable. Vamos a ver un siguiente ejemplo. En este caso nuevamente la ecuación ya está escrita en forma diferencial, pero podemos darnos cuenta que esta parte de aquí, lo que debería de estar pegado al diferencial de x, es una función de x y. Acá tenemos en la función de y, en la parte del diferencial de y, una función que es exclusiva de y. Entonces esta ya está separada, pero para que sea una ecuación diferencial separable, ambos lados tienen que estar separados. Entonces esto que tenemos aquí, por más álgebra que nosotros hagamos, por ejemplo, la forma de quitar, lo que nos está estorbando aquí es esta y. Para quitarla pudiéramos pensar que tendríamos que dividir todo entre y. Si yo divido toda la ecuación entre y, entonces quedaría de esta forma. Quedaría 1 más xy sobre y, ya agrupando, más y sobre y de y, esto es igual a 0. 0 dividido entre y, bueno, esto va a quedar 0 nuevamente. Si nosotros hacemos esto, voy a cancelar la y en esta parte, pero recuerden que como estamos haciendo un quebrado, queda de esta forma, 1 sobre y más xy sobre y de x más, bueno, en este caso queda 1, y esto quedaría igual a 0. Aquí tenemos que esto se va a cancelar y ya quitamos la y de esta parte de acá arriba, pero aparece en esta sección aquí. Entonces tenemos combinaciones que por más que podamos hacer la manipulación, en este caso quedaría de esta forma, sigue habiendo la dependencia de y en esta parte. Entonces por más que nosotros podamos hacer álgebra de alguna u otra forma, esta ecuación diferencial que tenemos aquí no es separable, porque siempre vamos a tener combinaciones de x e y de uno u otro lado de la ecuación. Entonces esta ecuación diferencial es un caso que no se puede separar, se escribe de esta forma. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Aquí esta ecuación diferencial tenemos que escribirla en forma diferencial. Está de alguna forma en forma estándar, pero recuerden que hay que escribir esta y' de la siguiente forma. La derivada de y con respecto a x, seno de x a la décima potencia, esto es igual a la tangente de y al cubo. Entonces hay que separar, hay que poner de un lado puras x y de un lado puras y. Entonces para hacer esto se hace lo siguiente: el diferencial de x voy a pasarlo para el otro lado multiplicando, que el diferencial de y, seno de x a la décima potencia, esto es igual a tangente de y al cubo de x. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar dividiendo, voy a pasar esta función que depende de y del otro lado dividiendo, y esto que es una función que depende de x del otro lado dividiendo también. Entonces la expresión nos va a quedar de la siguiente forma: nos va a quedar 1 dividido entre la tangente de y al cubo
de y. Esto va a ser igual a 1 sobre seno de x a la décima potencia de x. Ya nada más para darle formato, paso esto para el otro lado y la ecuación final que vamos a tener es 1 sobre seno de x a la décima potencia de x, ya acomodado en forma en orden alfabético. 1 sobre tangente de y al cubo de y, esto es igual a 0. Nada más para darle formato. Aquí, como podemos darnos cuenta, la ecuación diferencial, en esta parte, en el diferencial de x, tenemos una función que es exclusiva de x. Y por otro lado, en el diferencial de y tenemos una función que es exclusiva de y. Entonces, en este caso, como sí pudimos hacer la separación de nuestras variables, dejando sin elementos cruzados de los dos lados de la ecuación, entonces esta ecuación diferencial sí es separable, se responde de forma afirmativa. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Por último, tenemos esta ecuación diferencial que está ya en forma estándar. Recuerden que tenemos que regresarla en forma diferencial. Entonces el diferencial queda de esta forma. Esto es igual a 10x sobre 9x más 3y. Haciendo la separación, recuerden, este diferencial lo voy a pasar para el otro lado multiplicando y este elemento lo voy a pasar para el otro lado también multiplicando. Me queda de la siguiente forma. Me queda 9x más 3y por el diferencial de y. Esto va a ser igual a 10x por el diferencial de x. Reacomodando ya nada más para ponerlo de la forma que se pone una ecuación en forma diferencial. Nada más estoy cambiando estoy haciendo álgebra. Menos, recuerden, esto lo estoy pasando para el otro lado restando. 9x más 3y de y, esto es igual a 0. Bueno, tenemos un caso como el que habíamos visto al principio de esta sección. Tenemos aquí una función que depende de x y de y. En principio, aquí para que fuera separable tendría que, por medio de métodos algebraicos, quitar la dependencia del x. La x no debería de estar ahí. Por más que lo intentemos, lo ilustramos en el caso anterior, es un caso muy similar, no se puede quitar esta dependencia. Entonces, en este caso, sin importar el álgebra que se pueda hacer, esta es una ecuación diferencial que no se puede separar. Entonces, aquí en este caso, pues se responde de esta forma. Ya sería un caso que no se puede separar. Entonces, estos serían los ejemplos que podemos encontrar para definir si una ecuación diferencial es separable o no.